Para aprovechar el tiempo vamos a pasar a la presentación magistral de Gonzalo Aller, o Gonzalo Aller, sí, sobre mitos y realidades de los makerspaces. Luis Gonzalo Aller Arias es socio fundador y par de la empresa Fotón Sistemas Inteligentes en Canarias, España, y colaborador y par en Flippower, fue socio fundador de la Asociación de Empresas de Software Libre de Canarias, SLIC, de la cual fue presidente, que a su vez se integró en la Federación de Asociaciones de Empresas de Software Libre, ASOLIF. Le apasiona la conexión entre pares e impares y el corazón del software libre, es decir, compartir. Con ese mismo espíritu, forma parte activamente en las agrupaciones de Makers Cananova y en ello busca la manera de hacer del mundo un lugar mucho más sostenible y agradable para vivir. Con ustedes la conferencia Mitos y Realidades de los Makerspaces. Adelante. Bueno, muchas gracias por dejarme hoy aquí poder hablar de este tema que a mí me apasiona. Y pues nada, simplemente quería comenzar. Primero, como es un tema el título de la charla es sobre mitos y realidades, pues quería hacer una pequeña pregunta, una encuestita, a ver qué tal, si alguien conoce estos temas, qué mito o qué idea tiene, para ver si realmente hay algo también ahí digamos que ajustar, ¿no? O saber un poco si conocen, no conocen, más o menos en qué estado. Entonces, de la gente que está aquí, voy a moverme un poco. De la gente que está por aquí, ¿quién conoce Makerspaces? Vale. ¿Y quién me puede contar un poco la experiencia o la idea que tienen de lo que son? ¿Quién se atreve a contarme algo? Dale. Ah, vale. Eso, ¿quién miente? Ay, tú también. Bueno, no he tenido la oportunidad de ir a uno, pero dicen las leyendas que un makerspace, hay ciertos que he conocido en universidades, es un espacio donde se pueden reunir los hackers desde el punto de vista de construcción, a crear nuevas cosas, a solucionar problemas utilizando un gran número de tecnologías que generalmente incluyen cosas del estilo de impresión 3D, mucha electrónica, se escuchan siempre cosas de estilo Arduino y cosas así por el estilo, combinando cosas de arte, diseño. Esa es como la idea que tengo yo de los makerspaces. Está muy bien. ¿Y tú, Alfredo, di algo? Bueno, cuando tengas el micro. Mientras tanto, yo quería comentar una cosa importante, un disclaimer, digamos, que es importante decir, que es que de todo lo que voy a decir, igual parece que voy a estar pontificando y diciendo que tengo toda la razón y que las cosas son así, y no todo lo contrario. Esto es simplemente una visión, una manera de hacer las cosas que más o menos nos funciona. Entonces, en ese sentido, aunque parezca que estoy diciendo que es así como se debe hacer, no ese es el tema. El tema es aportar maneras o cosas que han funcionado, experiencias, digamos. Cuéntame. Sí, gracias. Bueno, lo que yo he visto se puede decir, pues en mi experiencia, un makerspace es un lugar no precisamente donde van hackers o personas que conocen realmente de algún tema en específico, sino precisamente es para personas que tienen la intención de aprender. Entonces, como tú lo mencionabas alguna vez en el taller, dijiste que pues alguna de las personas es bueno en algo. Entonces, efectivamente, un makerspace es un lugar donde todos van a compartir el conocimiento que poseen en alguna de las áreas en las cuales maneja o domina. Esa es una buena realidad, no es un mito, está bien. Vale, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere comentar la visión que tiene?
¿Alguien que les suene, aunque no haya estado? Vale, bueno, venga. Voy a comentar a partir de uno de nuestros estudiantes que está trabajando no Space, sino Cultura Maker. Y es ese espacio o esa forma de hacer cosas y no comprar cosas, por ejemplo, ¿no? Muy centrado en la enseñanza, por ejemplo, para aprender un tema no tienes que descargar una aplicación, sino hacer algo para aprender un concepto. Eso es lo que están trabajando en Cultura Maker. Muy bien. Vale, perfecto. Bueno, ¿alguien más? Venga. Yadira, y es un concepto fundamental que al menos pienso que tiene todo el modelo de Manifiesto Maker es el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Sí. Yo sé lo que yo necesito, lo que tú necesitas. O sea, tú tienes información que yo necesito, yo tengo información que tú necesitas. La única manera de trabajar aquí es en equipo, pero con unos principios de sostenibilidad, de ética, de responsabilidad, y donde se construya un mundo cada vez mejor de alguna manera, ¿no? Qué chulo, chulo. Muy bien, muy bien. Vale. Bueno, voy a ir arriba porque así... Si hace falta abajo después. Vale. Un poco para explicar el pequeño decálogo este que tengo. Voy bien de tiempo, ¿no? Y por qué todo lo que habéis dicho realmente no hay un mito muy feo. Quizás, a lo mejor otras personas os pueden haber comentado, o alguien puede pensar, por ejemplo, que un makerspace es un sitio, por ejemplo, para ganar dinero, o para aprender, o para diferentes actividades que se pueden hacer allí. O que puedas saber o no saber, ser un hacker o estar desde cero. Pero eso quizás yo siempre he dicho que son, digamos, temas, siempre son colaterales. O sea, para entender un makerspace yo creo, todo esto siempre son creencias de verdad, y luego en la parte en las preguntas, también me gustaría que incluso me comentéis cosas con las que no estáis de acuerdo, ¿vale? Eso es muy importante también para enriquecer. Entonces, yo a la conclusión que he llegado con mi experiencia es que lo más importante y lo que es nuclear, y a partir de ahí se construye todo como un núcleo del que crece por encima de todo, es la razón por la que una persona primero, que hace cosas él mismo, lo de do it yourself, ¿no? Se reúne con otros como él para hacer más cosas. Entonces, ¿qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo que los une? Pues yo, para mí, el núcleo y el corazón, y sobre lo que todo se puede construir después, lo que le da razón de ser, es la pasión por la tecnología, sobre todo, que te gusta, y que te gusta hacerlo con otras personas. O sea, que tú lo que te sale siempre es compartir, y que cuando haces algo lo haces con otros. Y ese amor lo compartes. Entonces, realmente, el núcleo duro de un makerspace es el amor a lo que haces, a la tecnología. La tecnología es lo de menos, en realidad es un medio, pero es hacer cositas con otras personas para construir más, que eso también lo dijo ahí César, exactamente. Entonces, pero ese es el núcleo duro. A partir de ahí ya se pueden agregar cosas, ¿vale? Pero el tema es siempre, y en esto también el tema maker es importante, es tratar de hacer las cosas lo más sencillamente posible, de la manera más barata, low cost. ¿Por qué? Porque normalmente es una regla de la ingeniería. Si tú consigues hacer más por menos, pues es mejor, más eficiente, más eficaz. Pues esto es lo mismo, pero a una escala mucho, mucho más pequeñita. Y además tiene que ver con sostenibilidad. Si tú empiezas de algo que es pequeño, simplemente, y que casi no tiene nada, puedes ir haciendo una especie de bootstrap, de arranque, en el que sin tener nada puedes conseguir mucho. Es un poco... había un programa, e incluso he conocido gente que a base de mejorar cositas, las va cambiando, las va mejorando, y empieza con un coche viejo, roto, tenía un amigo, y acaba con un coche que él quería. Poco a poco lo fue mejorando cada etapa, y al cuarto cambio pues ya tenía un coche con el que él soñaba. Pues esto es igual, esto es un proceso acumulativo, pero parte de ese núcleo. Y en ese núcleo está, digamos, la gasolina que lo mueve. Y la gasolina que lo mueve es la motivación. O sea, lo que hay que hackear, digamos, y ahora hablaré de la palabra hackear, es conseguir que otras personas se interesen, se motiven y mantengan eso en marcha. Porque un makerspace, lo hablaba el otro día, no es solo el hacerlo, se puede hacer relativamente fácil. O incluso la gente cree que es poner unas máquinas y ya funciona. Eso es un mito.
No, necesitas gente. Y necesitas gente, primero al principio, poquitas a lo mejor, pero muy motivadas y que de alguna manera contagien o transmitan esa pasión o ese interés para que la cosa siga moviéndose. Y hay gente que le pone a lo mejor más pasión o menos, pero no importa. Yo siempre pongo en la presentación, digo que soy par de donde estoy. Y la palabra par es una palabra bonita. Es formar parte de algo de una manera igualitaria, siendo diferente, porque todo el mundo aporta. Entonces, aquí lo que hay que hacer en estos sitios es aportar valor y no ponerse jerarquías ni de meritocracia, ni de trabajocracia, ni de ninguna cracia. Lo importante en este sentido es que todo el mundo aporta, de unos más, unos menos, unos de una manera, otros de otra, que eso es bueno, es diverso, es interesante, y te dan la manera de avanzar en un objetivo común, que es mejorar las cosas de una manera en la que tú disfrutes. Vale. Entonces, hablando un poco del manifiesto, que es un decálogo que en su día necesitamos, y para la gente que llegaba nueva, porque había que, oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué puedo hacer? Porque es lo primero que te preguntan mucha gente. ¿Y esto? ¿Me puedo sentar aquí y usar todo? Ese tipo de cosas. Entonces aquí voy a explicar brevemente un poco cada parte y si queréis en cualquier momento o después de las preguntas me sacáis a lo mejor posibles mejoras o cosas que no estéis de acuerdo. Vale. Entonces, una cosa muy importante es que el espacio es necesario. O sea, es necesario, pero no es suficiente. Es necesario porque es un sitio común donde se junta la gente con talento y pasan cosas. A mí me gusta mucho el concepto de emergencia, pero no en el sentido de alguien que va a pasar algo malo, sino que emergen cosas, cuando tú juntas elementos, aparecen cosas que son más que la suma de las partes. El todo es más que la suma de las partes. Y al unirlo es muy interesante. Pero no es suficiente. O sea, hace falta tener un espacio para verse, para frotarse allí, para construir, pero también además hace falta que haya personas con esas intenciones, esas ganas de construir, pues que vayan allí, ¿vale? Pero eso es la siguiente parte. Pero es verdad que sin espacio mi experiencia es que no funciona. Y hay que, como en un láser, acumular la energía. Por ejemplo, es difícil tener varias sedes de un mismo makerspace, es complicado. Es mejor que si tienes estás en una zona geográfica, intentar unir lo más posible, que haya un sitio común. Eso es muy importante. Por eso digo que es muy importante verse en persona, frotarse. Esa es una palabra que me gusta, en el sentido de que eso es lo que hace el cariño, es lo que hace el que se construyan las cosas. Luego, el principal motor, es lo que decía antes, es la pasión por lo que hacemos. Y en realidad todo lo demás es secundario. Por ejemplo, temas de gobernanza interna, o cosas que se pueden hacer, o empresas que se pueden montar. Eso surge y es interesante, es bueno, pero digamos que es colateral. Lo más importante es eso. Después es interesante, digo ahí que es necesario como mínimo un motor, yo le llamo motor, que es como una persona motivada y motivadora, que tiene que empezar a inyectar ahí entusiasmo y hacer que esa gasolina se ponga en marcha. Porque sin eso, lo que yo he visto en la experiencia es que se apagan también. O sea, es como un fuego que estás haciendo con una chispa, pero si no hay ese tipo de gasolina, eso no va para adelante. Siempre hace falta alguien, por lo menos. Y no hablo de un jefe ni un líder, hablo de alguien que sea un motor. Y la palabra motor es intencional, es alguien que tiene que trabajar, que tiene que dar ejemplo con lo que hace, porque es la mejor manera de explicar algo, es con el ejemplo. La mejor manera de convencer es haciendo las cosas. Luego no hay que forzar iniciativas, esto es importante, que emerjan solas. O sea, si tú fuerzas iniciativas, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, la gente se te puede revirar, digamos. Tú les dices, hay que hacer esto, pues la gente hace otra cosa. Es un poco la acción y reacción. Es mejor que las cosas surjan según se van estructurando. Entonces, oye, eso es muy interesante. Es mejor que la gente venga a ti y, por ejemplo, cuando estamos en los grupos, alguien está haciendo algo y de repente se acerca y dice, oye, ¿qué hacéis? Y a partir de ahí se interesa y a lo mejor se engancha, pero sin forzarlo. Es muy importante. Luego, la transparencia es muy importante. La transparencia en todos los procesos, en lo que se hace, no tener cosas ocultas, usar herramientas abiertas, registrar las actividades. Si, por ejemplo, hay dinero, pues que se sepa exactamente para cómo se recoge, cómo se guarda, cómo se gasta. Eso es importante. Muy, muy importante, porque eso es parte también del espíritu del lugar y hace que sea más sostenible también, que no haya problemas después. Porque si tú ves que un problema puede ocurrir, si lo ves, lo puedes corregir, pero si no lo ves, no. Yo siempre digo que si tienes un vaso de barro y hay que una mosca, pues va para adentro. Pero si tú lo ves y es de cristal, pues oye, por lo menos puedes cogerla o no beberlo. Es eso. Vale. Luego, es muy importante que todo lo que hacemos sea en común.
que colaborar de una manera abierta, como decíais bien, es nuestro credo, es en lo que creemos, colaborar, siempre compartir. Y tiene que ver un poco con la ética hacker. Y no sé si conocéis, pero la ética hacker es la que se basa en el software libre, es la que permite precisamente esas ganas que tiene la gente de lo que sé, dárselo a los demás, y al darlo ellos lo pueden usar y mejorar y viceversa. Es un círculo virtuoso muy interesante. Eso es un poco lo que es la ética. Pero que no quita, todo esto no quita, todas estas cosas que estoy diciendo, y eso es muy importante, es coartar la libertad de la gente. O sea, hay gente a veces que se pone con esto de la ética hacker y es la única manera de hacer las cosas. Y no es así. Tú tienes que respetar también las otras personas. Pero lo que haces es que creas un entorno en el que cada vez menos la gente intentará tener secretismos y cosas así, sino que intentará ayudar. Se crea lo que se llama presión de pares, y por eso digo que la palabra pares es interesante, porque la presión de pares hace que toda la gente que vaya allí intente imitar o hacer lo que hace todo el mundo, y eso también lo hace sostenible. Entonces, ¿qué significa esto? Que estar en un makerspace o trabajar en un makerspace no hace que tú solo puedas hacer cosas de manera abierta, no tiene por qué. Incluso se pueden generar a veces, como serían como spin-offs o empresas que empiezan a trabajar allí, o gente que va a trabajar allí, y nosotros le ayudamos. Y no pasa nada. Es, digamos, un efecto que tiene un sitio así, en el que tú juntas talento y personas con actividades. Entonces puedes perfectamente, y ha pasado de hecho, mi experiencia es así, ya varias veces, que hemos ayudado a gente a montar su empresa, o empresas que van allí a ayudarles. No es una cosa que sea contraria, sino que es complementaria, totalmente complementaria. Funciona en ese sentido muy bien. De hecho, tenemos en el nuestro, hay una pared, unos aparatos de una empresa de California, y hay un chico que hace cositas con ellos y colabora, y no pasa nada. Pero no es nuestra función principal. La función principal del Makerspace es juntar gente y talento y compartir, ¿vale? Y luego pasan cosas muy interesantes. Luego, esta ya es una parte, digamos, de funcionamiento interno, que es dar valor a lo que se hace, no generar agravios, sino centrarse en lo positivo, sin enterrar los conflictos. Y hay una frase aquí que me gusta mucho, que es tener una actitud, porque todo esto son actitudes, de expectativa cero, o sea, no esperar nada, pero tener una esperanza total en que ocurran cosas interesantes. De esa manera la gente no se frustra y emergen cosas interesantes, pero sin frustración. Y si alguien está enfadado o tiene un problema, que lo diga. De esa manera pues no se rompe la comunidad, porque esto es crear comunidad. Es lo más importante, para que subsista. Porque yo digo que un makerspace al final acaba siendo como una especie de bicho vivo, que tiene unas condiciones para vivir. Bueno, pues si conseguimos mantener ese entorno o esa forma de trabajar, pues cada vez funcionará mejor, crecerá y empezaremos a colaborar con otros, nos interconectaremos, que es la parte siguiente. Digamos que un makerspace también lo que tiene que hacer es rápidamente conectarse con otra gente para hacer cosas, publicarlas en abierto, crecer. Eso es lo que he estado haciendo estos días por aquí. Ya, por ejemplo, del otro día, pues tengo casi 10 personas ya en Telegram, que me gusta mucho, luego lo comento, pues ya los tengo metidos conectados, sé a qué nivel están, qué hacen, y de esa manera yo después los pongo en otros foros de making, en España y en otros lugares, para interconectar, porque aquí lo interesante es ver las cosas. Porque si tú ves, anda, esa persona está haciendo lo que yo quería, o ya lo ha hecho y le funciona, o yo voy a hacer esto y lo ofrezco, y eso hace que crezca de una manera brutal. Es muy, muy potente. Es un sistema muy potente. Luego, la regla básica de convivencia allí es importante, es, pues, deja todo lo mejor, o sea, mejor que como lo encontraste. Si tú llegas al local, pues, vas allí, déjalo mejor. Esto tiene que ver con la suciedad, porque es un problema bastante interesante. La realidad de la vida es que al final siempre son unos cuantos los que hacen ese tipo de cosas, las hacen, y otros pues se escaquean. Pero bueno, es parte de la vida y hay otras compensaciones, hay maneras de compensar eso, tenemos trucos. Y al final el tema es que funcione, sea justo y las cosas tiran para adelante. También es importante tratar de tener poca fricción con temas de gobernanza, con temas de no estar haciendo reuniones todo el tiempo, ni decisiones, ni cosas así, porque lo interesante es hacer, construir, no estar discutiendo. Entonces, si alguien quiere hablar de política o quiere hacer, yo qué sé, un montón de cosas de trabajo de ese estilo, pues se hacen fuera del Makerspace o en foros que tenemos que son externos a él. Pero en el sitio lo mejor es trabajar y hacer, eso es lo interesante. A mí me encanta llegar y ver a gente haciendo cosas y preguntarles y que te sorprenda y que cada día ir allí sea una gozada. Por ejemplo, una cosa que tenemos nosotros es que siempre sabemos quién entra por un acceso electrónico. Entonces, tú sabes quién está trabajando allí, sabes lo que está pasando, tienes una sensación de funcionamiento, de actividad que es importante.
Y luego es eso, pocas reglas básicas, lo que decía antes, funcionar por presión de pares positiva, que siempre sean cosas buenas y esas cosas buenas potenciarlas. Y hacer una organización pues lo más horizontal posible. Realmente que no sea necesario tener que andar echando bronca a la gente. Y mi experiencia después de varios años es que va muy bien, no hay que volverse loco. Y si alguien tiene muchas ganas o tiene mucha energía, pues se busca su sitio para que la gaste. Por ejemplo, todo esto que he mencionado aquí se puede hacer también, y hay una especie de makerspace virtual que está unido a este, que es bastante activo, que son en grupos de Telegram. Tenemos un grupo general, donde se habla de todo making en general, y luego subgrupos por temática, por ejemplo IoT, blockchain, lo que sea, que cuando alguien quiere hablar mucho de un tema, lo metemos ahí. Y cuando quiere cotorrear, pues lo metemos a cotorras, que es a veces el grupo más interesante. Pero digamos que quita ruido, la señal ruido es muy buena. ¿Y para qué es todo esto? ¿Para qué toda esta complicación? Que en realidad es simplificar lo más posible. Pues para disfrutar y compartir felicidad haciendo lo que amamos. Porque el fin principal de un makerspace es hacer a la gente feliz, tanto en su trabajo, como en su actividad diaria, como en su casa, lo que sea. O sea, la idea es que usando las cosas que nos gustan, creemos un ambiente muy interesante para que la gente vaya allí y sea feliz. En realidad esa es la función principal. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo Aler, por la presentación. Tenemos espacio para preguntas. Yo creo que parte de lo que comentas y lo que hemos platicado durante toda esta semana es que esto es hacer, ¿no? Y es sobre todo espacios de diálogo para conocer, entender un poco más a profundidad. Ya he tenido oportunidad de revisar el espacio que tenemos en la Universidad de Puebla y bueno, hay mucho trabajo por ahí que ya estamos elaborando. Entonces, por ahí. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Es muy interesante. Yo quería decir una pregunta relacionada con lo que he contado antes, porque escuchando esto creo que nosotros en los estudios que he comentado tenemos que crear un espacio maker. Sí, porque, claro, y además lo que pones al final, ¿no? Al final casi lo que pretendes, al final es lo que pretendemos los que nos dedicamos a user experience. Es lo mismo y mezclar aquí. ¿Vosotros tenéis experiencia con alguien que no sea tecnólogo en estos espacios? Esa es muy buena pregunta y es interesante. En principio entra de todo tipo de personas y eso es lo que también lo hace más diverso y más rico. Por ejemplo, el otro día, que tengas una idea, llegó un chico palestino con su novia alemana que habían alquilado un terreno en el sur de la isla muy grande, y lo que hacían era usar la madera para construir muebles japoneses. Habían comprado las sierras, las habían hecho y tal, para hacer estos muebles japoneses que se unen sin clavos. Exquisito, o sea, una cosa buenísima. Y de hecho tiene una charla, es otra cosa que no mencioné rápido, pero que también unas cosas de las que surgen y emergen son: la gente tiene ganas de contar y pues hace cursos, yo les llamo cursos de combate, de a lo mejor 2 horas, 4 horas sobre temas que les gustan, y la gente suele ir, los anunciamos con un poco de tiempo y de una manera informal se monta, se hace y así. Pero bien, hay un médico, hay abogados, hay de todo, gente de arte. Bien, ¿alguien más? Por allá atrás, por favor. Póngame pegas. Hola, buenas tardes, Gonzalo. Una pregunta, mira, yo soy profesor en una universidad, las materias que imparto son programación. Recientemente me dijeron, ¿no?, si era factible, o me preguntaron, ¿no?, ¿tú qué sabes de los espacios maker? ¿Es factible poner algo así en la universidad? Y la pregunta concreta es, en base a tu experiencia, ¿es factible que en una universidad donde sabemos que de cierta manera sí debe existir cierta línea, ¿no?, en cuanto a los proyectos o a las cosas que se tengan que hacer, abrir un espacio físico para alumnos? ¿La universidad debe dotar de insumos, o son los propios alumnos los que deben de llevar las cosas con las que tienen que trabajar? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Vale, muy buena pregunta. En nuestro caso,
En nuestro caso, bueno, hay una regla que a mí me gusta y que yo he visto que es interesante para este tema de los makerspaces, que es un poco la paradoja de la escasez o de la abundancia. Curiosamente, cuando tienes poco, pues a veces te tienes que estrujar más la cabeza y la creatividad digamos que tiene más fuerza. Entonces yo he visto a veces makerspaces muy limpios, muy bonitos, con unas máquinas increíbles, que están parados y apenas se usan, están muy limpios, y normalmente los más desordenados suele ser así, y más caóticos, digamos, son los que pasan más cosas, y son los que menos tienen a veces. Entonces, no es una cuestión de tener ni de máquinas, porque incluso teniendo un alicate y un destornillador ya se puede hacer un makerspace. Lo que hace falta es gente, un espacio y gente, y echarle pensamiento. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que depende. Por ejemplo, nosotros empezamos necesitando un poquito de herramientas, las compramos entre nosotros, nos pusimos una pequeña cuota porque teníamos que pagar un local que nos dejaba muy barato, pero ahora con el tiempo hemos seguido hackeando un poco el tema, que es como arreglarlo, ¿no? Y ahora en la versión 3, porque hemos hecho ya 4 mudanzas, empezando por el 0, es muy informático esto, pues lo que pasó es que cada vez hemos ido mejorando más y cada vez nos está costando menos. Es una paradoja. O sea, lo que hemos conseguido ahora, y esto es un truco bueno, que os lo digo porque ha funcionado y creo que es clave, es los makerspaces hacen falta, ¿vale? Y hay gente que son makers que necesitan makerspaces. Entonces es una oferta y una demanda, es una simbiosis. Entonces, tanto en la universidad como en colegios, como sitios así, pueden ofrecer espacios y lo mínimo que puedan dar, y eso va a crecer, de tal manera que el maker no tenga casi ni que gastar. Nosotros ahora estamos en un colegio privado, porque es menos lío, pero en esta tercera generación de espacio nos lo dan en todo. Nos dan el local, la luz, la internet, incluso algunas máquinas. Hemos traído máquinas nuestras. Entonces es compartir, y entonces ellos buscaban tener un makerspace en el colegio, pero cuando hablamos el director y yo, él dijo, bueno, ayúdame, te asesoro. Y yo le dije, te asesoro por las máquinas, pero me di cuenta rápidamente que sin makers, sin alguien ahí, no servía para nada. Entonces, rápidamente nosotros dijimos, nos miramos, oye, ¿y si? Y él decía, ¿y si vienes? Y digo, ¿y si vamos? Y así fue, y se conectó. Y es una simbiosis. De tal manera que él ahora tiene un makerspace vivo, cosa que no tiene otros colegios, que está muy bien, le da además, digamos que un leverage ahí, le da, como se dice en español, ventaja sobre otros colegios. Y pillar un makerspace vivo es complicado. Hacerlo crecer es una cosa orgánica, pero bueno, es interesante hacerlo y que funcione. Y de esa manera él ahora tiene un valor. Entonces, ya resumiendo, hay mucha necesidad de eso en las universidades, en las empresas, en los colegios. Bueno, pues hagamos ambientes, entornos con estas condiciones para que ocurra. Esa es un poco la idea. Pues bien, muchas gracias, Gonzalo Aller. Por favor, ahí te vamos a hacer entrega. A nombre del Comité de las Quintas Jornadas Iberoamericanas, muchas gracias por tu charla. Y bueno, aprovecharemos el espacio al rato. Disculpe, por ahí me decían que había otra pregunta, no observé, pero andamos ya con la agenda muy apretada. Entonces, muchas gracias. Él estará dispuesto. Bueno, pondremos después los datos de contacto. Sí. Y vamos a, puedo compartirles. Hizo un taller extraordinario donde nos explicó los qué, los cómo, con qué. Entonces es cuestión de hacer, ¿no? De hecho, lo termino rápido. De hecho, a veces siempre se pone pues un contacto o @ un correo electrónico. Yo no quiero, porque el que me quiera contactar va seguro que encuentra alguna manera y seguro que está muy motivado. Muchas gracias.